Bienvenidos nuevamente, queridos amigos de YouTube y Facebook, a la clase de profecía. Hoy vamos a desarrollar un tema libre que se llama la importancia de desarrollar un nuevo carácter, ¿cierto? Cuán importante es que nosotros podamos, a medida que avanzamos en la vida cristiana, desarrollar un carácter como el de Jesús, ¿cierto? Ese es el plan, el ideal de Dios, que usted y yo podamos ser como lo fue Jesús en esta tierra, desarrollando un carácter sano, puro y santo, apartado para Dios, pero desde su forma de ser, ¿cierto? Es lo que Dios quiere para nosotros. Allí donde estás, ponte en modo oración, mientras que yo invoco la presencia de Dios para que nos acompañe en este estudio. Oremos. Querido Padre, en esta hora oramos, pedimos tu presencia, pedimos tu compañía para que nos dé la sabiduría y el entendimiento de estudiar tu palabra. Cambia nuestro carácter, cambia el carácter malo que tenemos y hazlo, Señor, un carácter, una vida, un corazón conforme a tu voluntad. Tú lo puedes hacer, Padre, lo sabemos. Entonces, obra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, una importancia que usted debe de tener en cuenta, muy presente, es que el enemigo de Dios, o sea, Luzbel, Satanás, es un experto en deteriorar el carácter de Dios en la humanidad. Ya lleva varios años, miles y miles de años, eh, en este trabajo de distorsionar el carácter, la imagen de Dios. Entonces, quisiera leerles una página que se llama El deseado de todas las gentes, libro, página 228, dice, Satanás se estaba regocijando de que había logrado desagradar la imagen de Dios en la humanidad. Entonces vino Jesús a restaurar en el nombre, la imagen, en el hombre la imagen de su hacedor. Nadie, excepto Cristo, puede amoldear de nuevo el carácter que había sido arruinado por el pecado. Él vino para expulsar los demonios que habían dominado la voluntad. Vino para levantar del polvo, para rehacer según el modelo divino el carácter que había sido mancillado, para hermosearlo con su propia gloria. Eso es lo que nos dice. Entonces, tenemos una gran ventaja, que la ventaja es que Cristo se hizo hombre, vivió como hombre y él entiende muy bien los defectos de nuestros caracteres. Entonces él puede tener la solución inmediata a su vida y a mi vida. ¿De qué es lo que vengo hablando? Lo que vengo hablando es que tal como tú eres en este momento, quizás una persona, vamos a hablar, a suponer que usted sea una persona mentirosa, una persona deshonesta, una persona, bueno, otro caso puede ser que viva usted deprimido, que viva estresado, que viva usted con ansiedad, depresión, ansiedad y estrés, todo ello, o con algún tipo de vicio. Y esto hace un deterioro en su vida y su comportamiento, su forma de actuar frente a usted mismo y frente a las demás personas, actúa negativamente y uno dice, oh, qué carácter tiene esa persona, yo no quiero estar con él o con ella. Pero es el deterioro del carácter de Dios. Ninguno de los hijos de Dios deberían de tener este patrón de comportamientos de aquel que ha aceptado a Jesús. Entonces, quiero leerles otro pedazo que dice en el 267, Palabras de Vida, el Gran Maestro dice, un carácter formado a la semejanza divina es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al mundo venidero. Los que en este mundo andan de acuerdo a las instrucciones de Cristo llevarán consigo a las mansiones celestiales toda adquisición divina. Y en el cielo mejoraremos continuamente. Cuán importante es, pues, desarrollar un carácter en esta vida. ¿Por qué necesitamos entonces un nuevo carácter? Pues porque este carácter o esta forma de ser, de vivir, de pensar, de hacer,
está corrompida, ¿cierto? Está sucia. Aunque tú no lo creas, aunque yo no lo crea, usted y yo necesitamos una limpieza. Usted y yo necesitamos un cambio en nuestra vida porque Dios ve el deterioro que hay en nuestra vida. Entonces, ¿por qué necesitamos un carácter nuevo? Para entender la necesidad de un nuevo carácter, necesitamos estudiar primeramente al hombre Adán antes de caer en el pecado. Hay que entenderlo. Entonces, los invito para que vamos conmigo al libro de Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Génesis 1, capítulo 26 y 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios la creó. Varón y hembra, Dios lo creó. Versículo 26. 26 y 27. Leí primero el 27, ahora va el 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoré todos los peces sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastre sobre la tierra. Aquí hay dos palabras que se mencionan mucho. A nuestra imagen. Versículo 26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, dos veces. Y en el versículo 27 dice, conforme a nuestra imagen, a su imagen, a imagen de Dios fue creado, varón y hembra. Entonces, Adán antes de pecar era igual a ¿quién? A Dios. ¿Qué quiere decir que antes de pecar Adán era igual a Dios? Es decir, la Biblia bien nos menciona un orden de lectura y parece ser que cuando uno lee, uy, Dios creó al hombre y el hombre pecó, pues, creó a la mujer y luego la mujer fue para allí y comió el fruto prohibido y pecó. Y pam, 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 todo el mal. No, eso no es así. Pues el hombre vivió varios tiempos sin pecar vivieron Adán y Eva. Por eso les decía que Satanás se ha hecho un astuto al conocer cómo piensa el hombre y cómo es el hombre, porque en sus primeras dos creaciones de Adán y Eva empezó a desarrollar y a estudiar cómo se comportan, cómo hablan, por qué esto, por qué aquello, y empezó a crear un patrón de comportamientos y una estrategia para hacerlos caer a los dos, no solamente a uno, sino a los dos. Entonces tuvo que pasar mucho tiempo para que Satanás se diera cuenta que a Eva le fascinaba, por ejemplo, de toda la creación, la serpiente. Pues la serpiente no es como nosotros conocemos, ¿cierto? Pues acá en Génesis capítulo 3, el Génesis capítulo 3 dice de lo que se hace del hombre, dije, Jehová dijo a la serpiente, Génesis 3, si estoy leyendo 3, sí, Génesis 3:14, Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias, entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces, contrario a que no se arrastre, es que no se arrastraba. O sea, si la serpiente siempre se arrastraba, entonces no había una maldición sobre ella o no había un castigo. ¿Qué es lo que era la serpiente? Era como un ave, ¿cierto? Como un águila hermoso. Y a Eva le parecía hermoso la serpiente, que hoy nosotros pues la vemos horrible, pero es una serpiente, era hermosísima de entre todos los animales, ¿cierto? Por eso le dice de entre todos los animales, porque entre todos los animales la serpiente era la más hermosa, pues era hermosísima, ¿cierto? Algunos escritos para patriarcas y profetas, hablando sobre la creación, dice que al volar destellaba como si fuera destellos de oro, ¿cierto? Como un arco iris hermoso, pero en oro, al volar. Entonces era admirable. Y pues el castigo fue para ella, pues sabiendo que Satanás estaba en medio de ella, obrando lo terrible que es el pecado, que afectó a la naturaleza, a los animales y al hombre, las terribles consecuencias del pecado. Entonces, ¿qué hizo en esto? Se hizo un deterioro de la restauración. La imagen de Dios, Dios creó al hombre a su imagen, la imagen de Dios. Dice, el hombre había llegado a la imagen de Dios, tanto en la semejanza exterior
como en el carácter. Aunque únicamente Cristo es la imagen del Padre, el hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros, sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón y, eran santos, se sentían felices de llevar la imagen de Dios en manera perfecta, obediente a su ley, ¿cierto? A los 10 mandamientos. Entonces, el deterioro de esto hace que vean y sean diferentes, piensen diferentes y actúen diferentes. Dice que cuando entonces Génesis 1:3 dijo Dios, si el hombre fuese hecho a imagen de Dios, entonces Dios debe tener ojos, boca, manos, ¿cierto? Etcétera. Pues algunas personas dicen, en esto específico se refiere ahora en cuanto a la naturaleza. Adán, antes de caer del pecado, tenía los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, benignidad, dominio propio, paz, mansedumbre. Eso era lo que tenía en su carácter, su manera de ser, de actuar, es lo que rebosaba. Adán estaba vestido con una vestidura de luz blanca, al igual que los ángeles. Por eso, cuando pecan, se dan cuenta que están desnudos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al pecar pierden ese destello, esa luz que los cubría, y al verse conocedores del bien y del mal, dice, estamos pecados y viene Dios, nos va a encontrar desnudos. Y entonces es lo que Dios pues, nuevamente los viste. Pero es la desnudez, han perdido la vista, el discernimiento de las cosas espirituales. Ya no distinguían entre lo bueno y lo malo, sino que perdieron la percepción, la vista espiritual. Al vestirlos, aquí los hombres se presentaron, los hombres que se presentaban allí, Dios les dio esa vestimenta para que se cubrieran. Voy a leer otro pedacito, Patriarcas de Vida, Patriarcas y Profetas, página 25, dice, cuando el hombre salió de las manos de su creador, era de elevada estatura, perfecta, simétrica. La estatura de Adán era mucho mayor de que los hombres que había en la actualidad. Eva era algo un poco más baja de la estatura de Adán. No obstante, su figura era noble, llena de belleza. La inmaculada pareja no llevó vestiduras y artificiales, estaban rodeadas de envoltura de luz, gloria, como la de rodeaban los ángeles. Mientras vivieron obedientemente a Dios, esta vestimenta de luz continuó revistiéndolos. Adán, antes de caer entonces en el pecado, poseía vestiduras blancas en el exterior, un halo de luz de gloria lo cubría y el carácter era interiormente, era semejante al de Cristo Jesús. O sea, desarrollaba los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuál era la condición de Adán para que Adán pudiese seguir teniendo estas dos cosas? Número uno, obediencia perfecta. ¿Qué es lo que decía Dios? De todos los árboles puedes comer, menos del árbol que está en medio del fruto del jardín, de ese no puedes comer. Era simplemente obediencia. Entonces, de allí, la condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre, tal cual era el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres, la perfecta obediencia a la ley de Dios y su justicia. Si la vida eterna se consideraba como alguna condición inferior a esta, peligraría la felicidad de todos los universos. Se le abrirían las puertas del pecado con todas de sus secuelas y el dolor y la miseria para siempre. Esto es lo que nos ocurrió a nosotros. Adán y Eva no desobedecieron a Dios, el pecado triunfó y la imagen de Dios se fue distorsionando. Ahora el hombre se vuelve mentiroso, ahora el hombre se vuelve asesino, ahora el hombre se vuelve malo, vanidoso, orgulloso, egoísta. Todo eso se desarrolló poco a poco con el tiempo. Por eso usted y yo hoy necesitamos un cambio, una transformación para dejar de ser egoístas, para dejar de ser envidiosos, para dejar de ser mentirosos, para dejar de ser
cristianos a medias porque necesitamos nuevamente restaurar la imagen de Dios en nuestra vida. La historia en Génesis capítulo 3 del 1 al 6 nos muestra la trágica caída. Génesis capítulo 3, 3 8 al 10 dice, cuando oyeron la voz de Jehová, Dios que se presentaba en el jardín en fresco del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del jardín. Pero Jehová Dios los llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás tú? Respondió, oí tu voz en el jardín y tuve miedo. ¿Por qué estabas desnudo? Porque estaba desnudo me escondí. Adán, después de pecar, físicamente no se redujo a estar a ni un milímetro, sin embargo quedó desnudo. Adán perdió el halo de luz de gloria y fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron vestiduras. Esto es cuando el aspecto exterior, pero ¿qué ocurrió con el aspecto interior? ¿Qué pasó? O sea, si físicamente antes de pecar el aspecto exterior, la apariencia física era un halo de luz, un hayo de luz que los cubría, al pecar se quitó eso y se cubrieron con hojas, ¿cierto? Y ahora interiormente, ¿qué pasaba? Interiormente antes de pecar reflejaban el amor de Dios, gozaban paz, benignidad, gozo, mansedumbre, bondad, amor, todo eso eran frutos que procedían de ellos. Pero ahora tienen externamente, ya no tienen el destello de luz, pero ahora tienen una ropa hecha por ellos mismos e interiormente, en su corazón, en su mente, ¿qué estaba? El hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles, de un entendimiento bien equilibrado. Era perfecto y está en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros, sus designios santos, pero la desobediencia, sus facultades se permitieron y el egoísmo reemplazó el amor. Su naturaleza quedó tan debilitada por la transgresión que ya no pudo por su propia fuerza resistir el poder del mal. Perdimos la fuerza para resistir el poder del mal. Por eso necesitamos nosotros que este carácter, que nuestra vida sea transformada por la gracia de Dios. Que nuevamente ese halo de luz pueda brillar en su exterior, pueda las personas sentir la presencia de Dios en su vida y que interiormente también abunde el Espíritu de Dios en nuestra vida. Adán era feliz, se sentía hijo de Dios antes de pecar, pero después de pecar en el Génesis 3, 1 al 6, se sentía como hijo del diablo. Ya hacía las obras del diablo, estaba desnudo y se volvió una persona egoísta, se volvió ignorante respecto a las cosas de Dios. Vamos a mirar lo que trascede, lo que ocurre con el ser humano cuando se deja, ya no se deja, pierde la orientación por Dios, pierde la perspectiva, ya no se deja moldear por Dios. Y lo encontramos en el libro de Gálatas. Vamos a mirar Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Gálatas capítulo 5, 19 al 21 dice, Gálatas capítulo 5, 19 al 21 dice, y manifestados son las obras de la carne. Ya el hombre se volvió a sentir, ya su tacto, su gusto, su pensar, lo que ve, lo que hacía, se volvió carnal. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Se manifiestan las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, ira, contiendas, discordias, envidia, homicidio, borracheras, desenfrenados, cosas semejantes a esas de las cuales os denuncio, como también yo os denuncié que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si alguna de estas cosas que acabo de leer en Efesios 5, 19, capítulo 5, 19 al 21,
De pronto usted tenga alguna de ellas. Debe decirle al Señor que necesita una restauración, un cambio de vida, una cirugía a corazón abierto, que le cambie este corazón y lo transforme a un corazón nuevo, un corazón que palpite vida eterna. Pero sabes que contrario a eso, lo que Dios hace es quitar estas cosas malas. ¿Cuáles son? Mentiras, borracheras, homicidios, hechicería, maleficencia, todo esto, y quiere cambiarlas y transformarlas a lo que sigue a continuación. Dice, versículo 22, mas el fruto es el amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andaremos también en el Espíritu. No os hagamos vanagloriosos, irritados unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué es lo que Dios quiere cambiarle? Su mentira, su odio, su egoísmo, su engaño, cambiarlo por amor, paz, mansedumbre, benignidad, y que el Espíritu de Dios more en usted. Esa es la obra redentora que Dios quiere hacer en su vida. Si Adán y Eva nunca hubiesen desobedecido a su Creador, si hubiesen permanecido en el sendero de la perfecta rectitud, podrían haber conocido, entendido a Dios. Pero cuando escucharon la voz del tentador, pecaron contra Dios, se apartaron de ellos la luz de las vestimentas y la inocencia celestial, y al perder las vestimentas de inocencia, se rodearon con los negros mantos de ignorancia con respecto a Dios. La clara y la perfecta luz que había entonces que le rodeaba, había alumbrado a todo aquello a los que se acercan hoy. Pero privados de esa luz celestial, a la descendencia de Adán, o sea, nosotros, no podían ya más discernir el carácter de Dios en su obra creadora. Nosotros somos descendientes de Adán, por lo tanto hemos heredado su naturaleza, su condición después del pecado. Somos 100% egoístas, 0% amor. Somos inteligentes, pero ignorantes respecto a las cosas de Dios. Estamos espiritualmente desnudos, con frutos de la carne y como hijos del diablo. Estamos en tal condición como Jesús nos advierte en Apocalipsis 3:17. Es el mensaje que Dios nos da. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Dice, Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Porque dice, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad. Y no conoces que tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego y desnudo. Jesús nos aconseja, el versículo 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas que te vistan y no sea descubrido tu vergüenza ni desnudez. Y unge tus ojos con el colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, pues hablaré y entraré y cenaré con él y él conmigo. Usted y yo lo que necesitamos es que el Señor cambie nuestra vida, que el Señor restaure nuestra fe, pero nuestra conciencia, nuestros ojos ciegos no nos llevan a comprender, a discernir las cosas espirituales, y decimos en nuestro corazón, no necesitamos de Dios. Así como estoy bien, vivo bien, soy feliz. Pero Dios le está diciendo que eres desventurado. ¿Por qué? Porque tú no nos conocemos, porque en su corazón hay egoísmo, hay envidia, hay rencor, hay rabia, hay pecado. Y Dios quiere quitar ese pecado de su vida. Por eso, la historia de Adán, o el cambio de carácter que surge del uno al otro,
es saber que Dios tiene el poder para transformarnos. Aunque Adán pecó, en un día, ¿cierto? En un día vino Dios y estaban buscando ese mismo día. Jesús, en el versículo Génesis, vamos a leerlo, Génesis 3:15. Cuando ellos pecan, ¿qué sucede inmediatamente? Génesis capítulo 3, versículos 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente. Él te herirá la cabeza y tú herirás el calcañar. Esto lo que nos indica es que inmediatamente Dios proveyó la salvación, ¿cierto? Que vendría uno después de él, que es Cristo Jesús, a restaurar la imagen perdida. Y Cristo, siendo hombre, de la simiente de Eva, un hijo de Eva, nacería para vivir como ellos vivieron, vencer donde ellos cayeron, ser fiel donde ellos fueron infieles, estar 100% dependiendo de Dios en su ley y en la obediencia con el Padre. Cristo lo hizo posible en la cruz. En su ministerio de toda su vida, mayormente se manifestó desde el año 27 de nuestra era hasta el año 31. En esa era Jesús vivió como un ser humano, mostrando cómo puede transformar las personas. Se le aparecieron primero 12 y esos 12 poco a poco los fue moldeando hasta que se convirtieron en cristianos que todos dieron la vida por su maestro, dieron testimonio por su maestro y comprendieron, fueron revestidos por la gloria de Dios exteriormente e interiormente. Los frutos del Espíritu Santo fueron manifestados en su vida. Es lo que Dios quiere con su vida, es lo que Dios quiere con mi vida. La decisión está en sus manos. Si usted desea y anhela y quiere ser transformado, lo único que tiene que hacer es arrodillarse, pedirle perdón a Dios, reconocer que es un pecador y abandonar el pecado y permitirle que entre la persona del Espíritu Santo en su vida para que usted pueda ser transformado por Cristo Jesús. Porque solamente el Espíritu Santo es el que hace la obra para que usted reconozca al Dios de los cielos, que usted necesita a un Salvador que se llama Cristo Jesús. Jehová Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video con la restauración de la imagen perdida de Dios en usted y en mí. Dios te bendiga.